En México, los hombres infieles conocen esta regla de supervivencia. Jamás camines solo por carreteras desiertas después de medianoche. Porque si ves a una hermosa mujer vestida de blanco pidiendo ayuda, ya firmaste tu sentencia de muerte. Esta noche te contaré la maldición más aterradora de Latinoamérica, nacida del asesinato más cruel que una madre podría imaginar. Buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Soy su compañero en estas travesías nocturnas por lo sobrenatural, y esta noche nos adentramos en una historia que ha aterrorizado a generaciones enteras, desde Venezuela hasta México, pasando por Colombia y toda Centroamérica. La historia que vas a escuchar no es solo una leyenda, es una advertencia. Una advertencia sobre cómo los celos pueden transformar el amor más puro en la venganza más diabólica. Una advertencia sobre cómo una mentira puede destruir no solo una familia, sino condenar un alma para toda la eternidad. Pero antes de continuar, si esta historia te está generando esa sensación de escalofríos que solo los mejores relatos sobrenaturales pueden provocar, necesito que hagas algo por mí. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar te va a quitar el sueño y vas a querer más historias como esta. Te lo prometo. Su nombre era Melissa, y lo que hizo una noche de 1960 en los llanos de Venezuela la condenaría a vagar eternamente por las carreteras de América Latina, buscando hombres infieles para arrastrarlos al inframundo. Esta es la verdadera historia de La Sayona. Melissa Montoya tenía apenas 22 años cuando su vida se convirtió en la pesadilla que aterroriza a millones hasta el día de hoy. Era, sin exagerar, la mujer más hermosa de San Fernando de Apure, Venezuela. Cabello negro como la noche más oscura, ojos verdes como esmeraldas, piel canela que parecía besada por los mismos ángeles. Estaba casada con Ricardo, un hombre trabajador y fiel que la adoraba como si fuera la mismísima Virgen María. Tenían un bebé de apenas 9 meses, pequeño Alejandro, que era la luz de sus ojos. Por fuera, parecían la familia perfecta. Pero Melissa tenía un demonio interior que la consumía día y noche: los celos enfermizos. Desde niña, Melissa había sido obsesivamente celosa. No podía ver a su padre hablar con otra mujer sin llorar. No podía soportar que sus amigas tuvieran novio. Y cuando se casó con Ricardo, esa obsesión se volvió diabólica. Contaba cada minuto que Ricardo tardaba en llegar del trabajo. Revisaba su ropa buscando perfumes extraños. Lo seguía en secreto cuando salía con amigos. Era una tortura constante, no solo para él, sino para ella misma. Pero Ricardo la amaba tanto que soportaba todo con paciencia infinita. La madre de Melissa, doña Carmen, era una mujer de 58 años, viuda, que había dedicado su vida entera a cuidar a su única hija. Vivía a 3 casas de distancia y pasaba los días ayudando con el bebé, cocinando para la familia, siendo la abuela perfecta que cualquier nieto podría desear. Carmen conocía el temperamento de su hija. Había intentado 1000 veces hacerla reflexionar. Melissa, mijita, los celos van a destruir tu matrimonio. Ricardo es un buen hombre. No lo pierdas por tus fantasmas. Pero Melissa no podía controlarse. Era como si algo maligno hubiera tomado posesión de su alma. Todo cambió la noche del 15 de octubre de 1960. Una noche que comenzó como cualquier otra,
pero que terminaría convirtiéndose en la génesis de la leyenda más aterradora de nuestro continente. Esa tarde, mientras Melissa bañaba a su bebé, llegó su vecina Esperanza. Esperanza Morales era una mujer de 45 años, amargada por la vida, envidiosa de la belleza y felicidad aparente de Melissa. Era de esas personas que disfrutan viendo sufrir a otros, de las que alimentan su alma vacía con el dolor ajeno. Esperanza se acercó con esa sonrisa falsa que usan las víboras antes de morder. «Melissa, querida», le dijo, «tengo que contarte algo, pero no sé si debo. Es muy delicado». Melissa, siempre susceptible a cualquier información sobre posibles infidelidades, dejó al bebé y la miró con ojos ansiosos. «Dímelo, Esperanza. ¿Qué pasa?» «Ay, mijita, es que he visto cosas que una esposa no debería ver». El corazón de Melissa comenzó a latir como tambores de guerra. «Habla de una vez, por favor». Esperanza fingió dudar, disfrutando cada segundo del sufrimiento que estaba a punto de causar. «Es tu esposo, Melissa. Lo he visto con otra mujer. Pero no es cualquier mujer, es alguien muy cercano a ti». «¿Quién?», gritó Melissa, ya perdiendo la composición. «¿Quién es la maldita?». Esperanza bajó la voz, como si estuviera compartiendo el secreto más terrible del mundo. «Es tu madre, Melissa. He visto a Ricardo y a doña Carmen juntos cuando tú no estás. Se besan, se abrazan, llevan meses engañándote». El mundo de Melissa se desplomó en ese instante. Su esposo, con su propia madre, la mujer que la había parido, que había sacrificado su vida por ella, que cuidaba a su nieto con tanto amor, traicionándola de la manera más vil imaginable. «Estás mintiendo», susurró Melissa, pero en su corazón ya había comenzado a creer. Los celos habían encontrado la semilla perfecta para crecer como maleza venenosa. «No miento, querida. Los vi ayer en la tarde. Tu madre lo recibió en camisón, y Ricardo la besó en los labios como si fuera su amante». Esperanza continuó envenenando su mente. «Por eso tu madre viene tanto a ayudarte con el bebé, para estar cerca de Ricardo. No está trabajando horas extra, está con ella». Cada palabra era como ácido corroyendo el alma de Melissa. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Melissa lo observó con nuevos ojos. ¿Era su sonrisa diferente? ¿Por qué se había bañado antes de llegar? ¿Por qué mencionó casualmente que había visto a su madre en el mercado? Todo le parecía una confirmación de la traición más horrible. Melissa no durmió esa noche. Permaneció despierta, acostada junto a Ricardo, mirándolo dormir y sintiendo cómo el odio crecía en su pecho como un cáncer maligno. En su mente perturbada comenzó a planificar lo impensable. Al día siguiente, actuó con normalidad sobrehumana. Preparó el desayuno, se despidió de Ricardo con un beso en la mejilla, jugó con su bebé, pero por dentro ya había tomado la decisión más diabólica que una mujer podría tomar. Durante el día, mientras el bebé dormía, Melissa afiló el machete que usaban para cortar caña. Lo afiló hasta que pudo cortar un cabello al aire. Sus manos no temblaban. Su mente estaba fría como el hielo del infierno. Esa noche esperó. Ricardo llegó a las 11:30 de la noche, como siempre. Cenaron en silencio. Él notó que ella estaba extraña, pero pensó que era una de sus crisis de celos habituales. Se fue a dormir confiado, sin saber que estaba acostándose al lado de su propia muerte.
A las 3 de la madrugada, cuando Ricardo dormía profundamente, Melissa se levantó como una sombra. Tomó el machete y se acercó a la cama. Por un momento, al ver el rostro pacífico de su esposo, dudó. Este hombre había sido su todo durante 4 años. Había sido gentil, amoroso, paciente con sus celos, pero entonces recordó las palabras de Esperanza: con tu propia madre. Y la furia regresó con más fuerza que nunca. Sin un sonido, levantó el machete y lo dejó caer sobre el cuello de Ricardo con toda la fuerza que poseía. Ricardo despertó por una fracción de segundo, lo suficiente para ver los ojos enloquecidos de su esposa, lo suficiente para susurrar: ¿por qué? Antes de que su vida se escapara en un charco de sangre que empapó las sábanas blancas de su lecho matrimonial. Pero Melissa no había terminado. Su sed de venganza apenas comenzaba. Tomó al bebé, que milagrosamente seguía durmiendo. Lo llevó a casa de una vecina y lo dejó en la puerta. No podía matar a su propio hijo, pero tampoco podía llevarlo consigo a lo que estaba a punto de hacer. Caminó las 3 cuadras hasta la casa de su madre con el machete aún goteando sangre. Doña Carmen estaba despierta, como si hubiera presentido que algo terrible estaba sucediendo. Cuando vio a su hija en la puerta, ensangrentada, con ojos de loca, supo inmediatamente lo que había pasado. ¿Qué has hecho, Melissa?, gritó horrorizada. Lo maté, mamá. Maté a mi esposo traidor. Y ahora te toca a ti, maldita perra. Carmen retrocedió tratando de razonar con su hija. Melissa, yo nunca... Ricardo y yo nunca... Todo es un malentendido. Pero Melissa ya no podía escuchar la razón. Estaba poseída por una furia que venía del mismo infierno. Te vi con él. Esperanza me lo dijo todo. Y antes de que Carmen pudiera explicar la verdad, el machete se hundió en su pecho. Doña Carmen cayó al suelo muriendo, pero con su último aliento logró pronunciar las palabras que cambiarían la historia para siempre. Melissa, todo era mentira. Esperanza te mintió. Nunca pasó nada. Y con su último suspiro maldijo a su hija: Sayona serás para siempre. Y en nombre de Dios, que así sea. Al amanecer, cuando Melissa regresó a su casa, la realidad comenzó a golpearla como un martillo. Había matado a su esposo y a su madre, basándose en las palabras de una vecina envidiosa. Pero ¿y si no era cierto? Desesperada fue a confrontar a Esperanza. La encontró preparando café, tranquila, como si nada hubiera pasado. Esperanza, dime la verdad. ¿Realmente viste a Ricardo con mi madre? Esperanza la miró con una sonrisa cruel que helaba la sangre. Por supuesto que no, tonta. Solo quería ver si eras lo suficientemente estúpida para creérmelo. ¿Qué?, gritó Melissa. Era obvio que estabas loca de celos. Fue fácil manipularte. ¿De verdad pensaste que tu madre santa y tu esposo perfecto te estaban traicionando? ¡Ay, Melissa, qué ingenua eres! Esperanza se reía como una hiena mientras el alma de Melissa se desintegraba. Mentiste. Todo era mentira. Maté a mi familia por una mentira. Melissa se lanzó contra Esperanza, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Había asesinado a 2 personas inocentes. Había destruido a su familia. Había condenado a su hijo a crecer huérfano. Esa misma noche, Melissa no pudo soportar el peso de lo que había hecho.
Se colgó de la viga principal de su casa, esperando que la muerte fuera su escape del infierno que había creado. Pero la maldición de su madre moribunda ya había sellado su destino. La muerte no sería su liberación, sería apenas el comienzo de su castigo eterno. 3 días después del funeral, los habitantes de San Fernando de Apure comenzaron a reportar avistamientos extraños. Una mujer de blanco, caminando por las carreteras a las 12 de la noche. Una mujer que lloraba y pedía ayuda a los hombres que pasaban. El primer encuentro documentado fue con Juan Pérez, un hombre casado que engañaba a su esposa regularmente. Juan regresaba de casa de su amante cuando vio a una hermosa mujer vestida de novia al lado de la carretera. Estaba llorando, parecía perdida. «¿Necesita ayuda, señora?», le preguntó Juan, pero cuando se acercó algo cambió en el ambiente. La temperatura bajó dramáticamente y la mujer levantó la cabeza. Era Melisa, pero no la Melisa que había sido en vida. Su rostro era pálido como la luna, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y cuando sonrió, Juan pudo ver que no era una sonrisa de gratitud, era una sonrisa de venganza. «Sí», le dijo con voz que parecía venir del más allá, «necesito que vengas conmigo». Juan comenzó a caminar con ella, hipnotizado por su belleza. Caminaron durante horas por carreteras que él conocía desde niño, pero que ahora parecían llevarlo a ninguna parte. Y mientras caminaban ella le hablaba suavemente. «¿Eres fiel a tu esposa, Juan?». «Claro que sí», mintió Juan, pero la Sayona sabía. Siempre sabía. «Mentiroso», le susurró al oído y su aliento era frío como el viento de la muerte. «Los hombres como tú destruyen familias. Los hombres como tú merecen pagar por sus pecados». Fue entonces cuando la Sayona le mostró su verdadero rostro. La hermosa mujer de blanco se transformó en una criatura de pesadilla. Su cara se convirtió en la de un cadáver en descomposición. Sus ojos se volvieron huecos y negros. Su boca se abrió mostrando dientes podridos que goteaban sangre. Juan gritó de terror, pero ya era demasiado tarde. La Sayona lo abrazó con brazos que se sentían como hielo y lo arrastró hacia las profundidades de un río que no existía en el mundo de los vivos. Juan nunca regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, flotando en el río, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Y así comenzó la maldición de la Sayona. Desde esa noche de 1960, ha vagado por las carreteras de Venezuela, Colombia, México y toda América Latina, buscando hombres infieles para llevarlos a la muerte. Pero la Sayona no es solo historia antigua. En marzo del 2024, apenas hace unos meses, un caso en Veracruz, México, volvió a despertar los rumores sobre su presencia. Miguel Hernández, un conductor de Uber de 34 años, casado y padre de 2 hijos, había desaparecido misteriosamente después de reportar un viaje extraño a su esposa. Lo que realmente sucedió esa noche solo pudo ser reconstruido gracias al testimonio de su hermano Carlos, quien encontró mensajes inquietantes en el teléfono de Miguel. Según los mensajes que Miguel había enviado a Carlos durante esa madrugada, había recibido una solicitud de viaje extraña en su aplicación. El punto de recogida era una carretera rural a las afueras de Veracruz, a las 2:30 de la madrugada. El nombre de la pasajera era Melisa. La tarifa era excepcionalmente alta para un viaje relativamente corto.
Los últimos mensajes de texto que Miguel envió a su hermano fueron escalofriantes. Carlos, algo raro está pasando. La pasajera que recogí, hay algo extraño en ella. Luego, 5 minutos después, hermano, su perfume huele a flores muertas. Y cuando la miro por el espejo, veo algo diferente. El último mensaje de Miguel llegó a las 3:33 de la madrugada. Carlos, ayúdame. Ella sabe cosas sobre mí que nadie debería saber. Me está pidiendo que pare el auto. Tengo miedo. Después de eso, el teléfono de Miguel se quedó en silencio para siempre. Carlos inmediatamente trató de contactar a Miguel, pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Preocupado, condujo toda la noche buscando a su hermano por las carreteras rurales de Veracruz. El auto de Miguel fue encontrado abandonado al amanecer con las llaves puestas y el motor encendido. Su cuerpo apareció una semana después en el río Antigua, cerca de Veracruz. Los investigadores nunca pudieron explicar cómo había llegado hasta allí, especialmente considerando que Miguel no sabía nadar. Lo más inquietante del caso fue lo que Carlos encontró en el teléfono de Miguel. La aplicación de Uber no tenía registro de ningún viaje esa noche. No había ninguna pasajera llamada Melissa en el sistema, y cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del área, Miguel aparecía manejando solo, aparentemente hablando con alguien en el asiento trasero que las cámaras no podían capturar. Carlos también reveló algo que había mantenido en secreto. Miguel había estado teniendo problemas matrimoniales. Había confesado a Carlos semanas antes que había estado siendo infiel a su esposa María y que se sentía consumido por la culpa, pero no podía dejar de mentir. Los encuentros con la Sayona siguen reportándose por toda América Latina. En Colombia, los camioneros han aprendido a nunca detenerse para mujeres solitarias en carreteras nocturnas. En Venezuela, los conductores de taxi se niegan a trabajar después de las 12 de la noche en ciertas rutas rurales. En Guatemala, México, Ecuador, Panamá, su presencia se siente en cada carretera oscura donde un hombre infiel podría estar transitando solo. Los testimonios son consistentemente aterradores. Una hermosa mujer de blanco que pide ayuda, que seduce con su belleza, que camina junto a sus víctimas durante kilómetros antes de revelar su verdadera naturaleza. Dicen que la Sayona puede detectar la infidelidad como los perros detectan el miedo. No importa que tan bien un hombre oculte sus aventuras, ella siempre sabe. Es como si pudiera oler la traición en su alma. Los sobrevivientes, porque sí hay algunos, describen la experiencia como la cosa más aterradora que han vivido. Hablan de una frialdad sobrenatural, de una presencia que drena la vida, de una voz que susurra secretos que solo ellos conocen sobre sus infidelidades. Pero la Sayona no mata a todos los hombres infieles que encuentra. A algunos los deja vivir, pero con una condición. Deben confesar sus pecados a sus esposas y nunca volver a ser infieles. Los que no cumplen su promesa, bueno, ella regresa por ellos. José Martínez de Puebla, México, tuvo un encuentro con la Sayona en 2019. Había estado engañando a su esposa durante 2 años cuando se la encontró en una carretera rural. Ella le mostró su rostro de muerte y le dio la opción: confesarlo todo o morir. José eligió confesar. Cuando llegó a casa esa madrugada, su esposa lo estaba esperando despierta.
Sin poder controlarse, José le confesó todo entre lágrimas. Su matrimonio se destruyó, pero él siguió vivo. «Prefiero estar divorciado que muerto», dice José, «y jamás, jamás volveré a engañar a nadie». La historia de la Sayona trasciende el simple relato de terror. Es una reflexión profunda sobre las consecuencias devastadoras de los celos, la manipulación y la infidelidad. Melissa no era malvada por naturaleza. Era una víctima de sus propios demonios internos y de la maldad de otros. Los celos enfermizos que consumieron a Melissa son un espejo de algo que todos llevamos dentro. Esa voz insidiosa que nos susurra dudas sobre nuestros seres queridos, que nos hace ver traiciones donde no las hay, que transforma el amor en posesión obsesiva. Esperanza, la vecina envidiosa, representa a todas esas personas tóxicas que disfrutan sembrando discordia en relaciones ajenas. Son los manipuladores que alimentan nuestros miedos más profundos para su propia satisfacción perversa. En la vida real todos hemos conocido a una Esperanza. Ricardo y doña Carmen simbolizan la tragedia de la inocencia destruida por la paranoia. Eran víctimas de acusaciones falsas, pero pagaron con sus vidas el precio de la locura de alguien más. Su muerte representa todas las relaciones destruidas por celos infundados. Y la Sayona misma, ella es la manifestación de la culpa eterna. Es lo que sucede cuando el arrepentimiento se vuelve tan intenso que trasciende la muerte. Su castigo no es solo vagar eternamente, sino recordar cada día que destruyó a su familia por una mentira. Su búsqueda de hombres infieles no es solo venganza, es su forma desesperada de encontrar sentido a su tragedia. Si puede castigar a otros por el mismo pecado que ella creyó que cometieron contra ella, tal vez pueda justificar de alguna manera lo que hizo. Mientras termino de contarte esta historia, quiero que reflexiones sobre algo importante. La Sayona no es solo una leyenda para asustar. Es una advertencia sobre los peligros que acechan en nuestras propias emociones. Los celos destructivos que consumieron a Melissa existen en cada uno de nosotros. La diferencia está en cómo decidimos manejarlos. ¿Permitimos que crezcan hasta convertirse en paranoia? ¿O aprendemos a confiar, a comunicarnos, a amar sin poseer? La manipulación de Esperanza también es un recordatorio de que debemos ser cuidadosos con quién escuchamos y en quién confiamos. Hay personas que disfrutan viendo arder el mundo y están dispuestas a mentir para encender el fuego. Pero quizás la lección más importante de la Sayona es sobre el perdón. Melissa nunca pudo perdonarse a sí misma, y esa culpa la condenó a una existencia eterna de sufrimiento. Todos cometemos errores, algunos más graves que otros, pero la capacidad de perdonarnos y seguir adelante es lo que nos mantiene humanos. La próxima vez que sientas celos corrosivos, recuerda a Melissa. La próxima vez que alguien trate de sembrarte dudas sobre tu pareja, piensa en Esperanza. Y si alguna vez cometes un error grave en el amor, no permitas que la culpa te consuma como consumió a la Sayona, porque al final todos estamos a solo unas decisiones equivocadas de convertirnos en nuestros propios monstruos. Pero antes de despedirme, hay algo que no te he contado. Algo que Carlos, el hermano de Miguel, reveló meses después del funeral, cuando finalmente pudo procesar lo que había encontrado en el teléfono de su hermano. Cuando Carlos revisó más detalladamente los mensajes de esa madrugada, encontró algo
que no había notado antes. Había una fotografía enviada desde el WhatsApp de Miguel a las 3:33 de la madrugada, exactamente la hora de su último mensaje. Carlos pensó que sería una selfie normal, tal vez Miguel tratando de documentar algo extraño, pero cuando abrió la imagen casi deja caer el teléfono del susto. Era una fotografía tomada desde el asiento del conductor del auto de Miguel. En la imagen se veía a Miguel sonriendo de manera extraña, forzada, como si algo lo estuviera obligando a sonreír. Pero en el asiento trasero, claramente visible a través del espejo retrovisor, estaba una figura de mujer vestida de blanco. Lo más aterrador no era la presencia de la mujer, sino su rostro. Tenía la apariencia cadavérica que los testimonios de la Sayona siempre describían. Ojos hundidos y negros, piel pálida como la muerte, y una sonrisa que mostraba dientes en descomposición. Pero lo más inquietante era a quién había sido enviada esa fotografía. No fue enviada a Carlos, ni a ningún amigo de Miguel. Fue enviada directamente al teléfono de María, su esposa, junto con capturas de pantalla de todas las conversaciones que Miguel había tenido con su amante durante los últimos 6 meses. Carlos nunca le contó a María sobre la fotografía sobrenatural, pero confirmó que ella había recibido todas las evidencias de las infidelidades de Miguel en el mismo momento en que él desaparecía para siempre. La Sayona no solo cobra venganza, se asegura de que la verdad salga a la luz, siempre. Y con esta revelación final, llegamos al final de la historia de la Sayona. Una historia que nos recuerda que algunas maldiciones nacen de nuestras propias decisiones y que la verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Si esta historia te ha puesto los pelos de punta, si has sentido escalofríos corriendo por tu espalda, si has mirado por encima del hombro preguntándote si alguien te está observando, entonces has experimentado exactamente lo que quería provocarte. Pero más importante aún, si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre la importancia de la confianza y la comunicación, sobre los peligros de los celos y la manipulación, entonces mi trabajo aquí está completo. Necesito que hagas 2 cosas por mí ahora mismo. Primero, si no lo has hecho ya, presiona ese botón de suscripción y activa las notificaciones, porque tengo docenas de historias más como esta esperándote. Relatos que van a cambiar tu manera de ver el mundo sobrenatural que nos rodea. Y segundo, déjame un comentario contándome. ¿Has caminado alguna vez solo por una carretera desierta de noche? ¿Has visto alguna vez a una mujer de blanco pidiendo ayuda? ¿Conoces a alguien que haya tenido un encuentro con la Sayona? Quiero escuchar tus experiencias. Dale like a este video si quieres más leyendas latinoamericanas. Compártelo con esa persona que ama los relatos sobrenaturales tanto como tú. Y recuerda, la próxima vez que manejes solo por una carretera oscura, mantén los ojos en el camino y el corazón fiel a quien amas, porque la Sayona sigue ahí afuera, esperando. Y ella siempre sabe cuando un corazón guarda secretos de infidelidad. Soy su narrador nocturno, y esto ha sido Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves a regresar, buenas noches, y que tus sueños no sean visitados por mujeres de blanco.